Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Plaza Podcast. Zona VCF. Dice un absurdo tópico que al fútbol hay que jugar con cojones. Los cojones sirven para bombear semen al falo y para recibir balonazos cuando centra un lateral malo. Y aquí poned vosotros los ejemplos, que a mí se me ocurren muchos. Pero los cojones no sirven para jugar al fútbol, ni siquiera para hacer goles. Marcar un gol con los testículos solo produce dolor en eso que los comentaristas llaman las partes nobles. Sin embargo, durante varios años, el Valencia se empeñó en que los atributos masculinos podían ser muy útiles para ganar títulos. Una época en la que para dirigir el club había que tener un par de huevos. Primero los tuvo Tuzón para aguantar las embestidas de Paco Roig. Luego los que decía tener Paco Roig cada vez que hablaba. El reinado de Roig, de hecho, estuvo lleno de referencias testiculares para unos y para otros, porque el bueno de Paco era de tener siempre los cojones dispuestos para cualquier circunstancia. Para manifestar claramente su preferencia por los atributos masculinos, el Valencia pobló su plantilla de jugadores con nombres que sonaban guarros. El primer miembro que llegó al equipo fue Penev. El búlgaro apareció en el Valencia con el aspecto que solo podía tener un búlgaro en aquellos tiempos, y pronto se enchufó a la vida nocturna valenciana. El problema es que Penev era tan búlgaro que en vez de irse de putas de lujo, se iba al parterre. No olvidemos que venía de un país comunista donde solo se follaría a señoras con bigote, y al lado de sus compatriotas, las muchachas del parterre eran más guapas y sobre todo mucho más baratas. Penev, cuando supo que su nombre en castellano era demasiado similar al órgano más importante de su cuerpo, intentó que la afición y la prensa lo llamaran por su nombre de pila, Lugo. Pero sus esfuerzos nunca calaron demasiado en Valencia, donde a las cosas se las suele llamar por su nombre. Cuando Penev se fue, después de embroncarse con Roig, al que acabaría zurrando en un palco, llegó Poyatos, segundo miembro de aquellos años de testosterona nominal. Poyatos no tenía pinta de búlgaro, sino de obrero de la construcción al que solo le faltaba la bolsa de Adidas Múnich 72 con el bocadillo dentro para subirse a un andamio. A Poyatos nunca se le conocieron amistades en el parterre ni en otros centros de intercambio de carne por papel moneda, ni tampoco quiso nunca que la gente lo llamara Antonio o Tony porque su apellido sonaba mal. Pero Poyatos era de esos futbolistas que, pese a que la naturaleza lo había dotado de pocas cualidades futbolísticas, suplía sus carencias con entrega y lucha, lo que se conoce popularmente como un par de huevos. Poyatos coincidiría con Viola, el tercer miembro de aquellos años de atributos masculinos, el año en que el Valencia lo entrenó Luis Aragonés. Viola violaba pocas veces la virginidad de las porterías contrarias, pero era un futbolista al que Luis sacó partido como pocos. Tenía pinta de pirado peligroso, y debía de serlo, porque Viola era de esos futbolistas imprevisibles que eran capaces de hacer goles decisivos o dejar al equipo desnudo por una insensatez. Viola nunca renegó de su peligroso apellido, más bien lo defendía con orgullo cuando la afición inventó un grito que lo identificaba. Upa Viola, Upa Viola. En aquella época, el Valencia estuvo a punto de fichar a Gustavo Poyet, jugador del Zaragoza que acabaría recalando en el Chelsea, equipo en el que marcó más goles que Fernando Torres, aunque eso la verdad es que no tiene mucho mérito. Su fichaje habría cerrado el círculo de una época de atributos en la que teníamos un presidente que alardeaba de sus testículos y un entrenador que exhortaba a sus jugadores con frases llenas de líquido seminal, además de penes, pollas y violadores. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Paco Polit y si te gusta la cultura de Club del Valencia, cada semana tenemos una cita en Plaza Podcast, Beus FC,
el podcast sobre historia, protagonistas y testimonios del Valencia Club de Fútbol. Las entrevistas más personales, las tertulias más pasionales, de la mano de las voces que las vivieron en primera persona en Veus CC. Búscalo y suscríbete en Plaza Podcast o en tu plataforma preferida. Más la contribución valencianista al vocabulario bizarro, no se limitó a estos apellidos ilustres que convivieron alegremente en la década de los 90. A lo largo de la historia, los jugadores que han militado en el Valencia han marcado goles de todo tipo, con la cabeza, con los pies, con la rodilla, con el pecho y hasta con la mano. Y también los han marcado con partes de su anatomía que no son habituales para conseguir el objetivo, sino que están destinadas a otros menesteres. Febrero de 1987. El Valencia juega en segunda división por méritos propios. Y eso que ni siquiera se atisba en el panorama que aparecieran personajes en su historia como Gary Neville, Paco Ayestarán o Juan Soler. En la cuarta jornada de la segunda vuelta visita Balaídos, cuando ya ha cogido carrerilla y va camino de retornar a primera. Llega al feudo celtiña con 3 victorias consecutivas por 1-0, es decir, partidos sufridos, padeciendo al Cañiz de delantero centro y con Giner haciendo el cabra loca por la banda en unos tiempos en los que no preveíamos que sería el hombre que salvó el centenario de la mediocridad. En el primer córner a favor de los chicos de Di Stéfano, el balón cae al primer palo y tras una carambola acaba en el fondo de la portería viguesa. Bosio sale como un loco a celebrarlo mientras grita con el culo, lo metí con el culo. Las repeticiones televisivas demuestran que el balón se convierte en un pedo desde que Bosio la toca hasta que llega a la red. Pero el rudo centrocampista uruguayo no debe guardar muy buenos recuerdos de su bautismo anal. El Celta acabaría remontando hasta el 2-1 y el gol de Bosio, el primero de los 4 que anotó en 5 años como valencianista, marcaría tendencia. Siempre que marcaba Bosio, el Valencia salía derrotado. 22 años después, el escenario del gol cochino es Mestalla. Quedan 6 jornadas para el final de la Liga y el Valencia recibe al Barcelona. Líder, pero pendiente de pasar por 2 estaciones propicias para perder el tren del campeonato, Valencia y Madrid. La primera es el Coliseo valencianista y, para despejar dudas, Messi ya ha adelantado a los suyos antes de la media hora. A 1 minuto para el tiempo de descanso, Silva opone un balón desde un córner en el borde del área pequeña y después de que Puyol y Valdés se estorben, Maduro empuja suavemente el balón con su falo. Como Maduro era más tímido que Bosio, al menos cuando no posaba con su espectacular novia californiana para el diario Superdeporte, no salió corriendo y gritando con el nabo, lo he metido con el nabo, que en holandés debe sonar muy feo. Lo celebra con el mismo tono discreto que su paso por el club. Maduro todavía marcó menos goles que Bosio durante sus tiempos como valencianista. En 5 años y medio, solo 3, 2 de ellos con otras partes de su anatomía. El Barcelona saldría vivo de Mestalla tras empatar a 2 y alcanzaría el cielo una semana después, cuando ganó en el Bernabéu por 2-6. El segundo set no se jugó por abandono del rival. El Valencia, tercero, lo entrenaba Emery. Tener un equipo repleto de jugadores con apellidos malsonantes y haber marcado 2 goles con lugares de la anatomía tan delicados como el culo y el falo han convertido al Valencia en el equipo más pornográfico de cuantos han jugado en primera división a lo largo de la historia. Un honor que tendríamos que celebrar este año del centenario como se merece, con una orgía y no de goles, precisamente. Plaza Podcast.